Teorías del comercio internacional. Una de las bases de cualquier teoría es que la competitividad determina por las relaciones qué diferentes bienes pueden ser intercambiados en un país respecto al mercado internacional. Teoría ricardiana. Esta es una teoría económica que sugiere que el déficit fiscal no afecta a la demanda agregada. Fue propuesta por el economista inglés David Ricardo. Teoría de la proporción de factores. El modelo de Esch-Scherolin trata de explicar cómo funcionan los flujos del comercio internacional. Fue formulado por el economista sueco Bertil Ohlin en 1933, modificando un teorema inicial de su maestro Elie Escher, formulado en 1919. Modelos neotecnológicos. En estos años se han llevado a la especificación de los modelos que intentan explicar el comercio internacional. Vamos a explicar dos de estos modelos. Por un lado, tenemos el modelo del ciclo del producto, que enfatiza en la transición de un producto, diferenciado a un producto estandarizado. Esta fue elaborada por Raymond Vernon en 1966 para explicar los hechos observados en el comercio internacional. Esta teoría supone que las innovaciones tecnológicas realizadas en un país son fuente de ventaja comparativa, que permanece en cuanto dichas innovaciones no se propaguen internacionalmente. Así, Vernon establece 3 fases en la vida de un producto, las cuales incidirán en la localización internacional de la producción del mismo. La primera fase del producto será la de su nacimiento, la segunda etapa, la de su madurez, y la tercera, la de su estandarización. Pasa así con los seres vivos. Se puede decir que los productos y o servicios tienen un periodo de crecimiento que sigue el nacimiento y un periodo de declinación que preceden a la muerte. En la etapa de nacimiento, que es el plan o la concepción de la idea, también ocurre la producción y la distribución. Probablemente el producto nacerá en un país con elevada renta per cápita y altos costos laborales. La elevada renta de tales ciudadanos impulsará los deseos de los nuevos productos y los altos costos laborales estimularán el desarrollo de nuevos procesos. En la segunda etapa, tras la difusión tecnológica y el aumento de la demanda del producto, se asiste a la propagación de su producto, o sea, su exportación, entre otros países de nivel de desarrollo de intermedio o alto y altos costos salariales menos elevados. Por último, en la tercera fase, tanto el producto como su método productivo están totalmente estandarizados. Esto llevará a que aumente el número de oferentes y a que crezca la importancia de producir a un menor coste, por lo que se buscará trabajo no cualificado y barato para su producción en masa. Puede ser fabricado en economías no desarrolladas y ser exportado a países desarrollados. Dicho esto, también encontramos el modelo de la brecha tecnológica, que enfatiza en el tiempo. Fue planteada primeramente por Posner y complementada por Hofbauer. Este plantea que los bienes y los procesos productivos van cambiando con el tiempo y no tienen lugar simultáneamente en todos los países. Además, los países que producen más innovaciones disponen de ventaja en la producción de bienes más intensivos en investigación y desarrollo y los exportarán. Algunos elementos condicionantes de los flujos del comercio. Para poder exportar no es suficiente con considerar los factores productivos, tecnológicos y de demanda del producto. Existen una serie de factores que condicionan el comercio entre países, por lo que es indispensable su análisis para concretar una exportación exitosa. Entre estos factores se encuentran los problemas de comercialización. Uno de los mayores problemas a los que los exportadores se enfrentan es la creación de un sistema de información operativo que le permita obtener un mejor control sobre todo el proceso de exportación y comercialización. Las empresas que quieren exportar se enfrentan a la enorme dificultad que supone la falta de datos comerciales fiables sobre los mercados.
Las empresas exportadoras necesitan estar al corriente de las condiciones competitivas en sus mercados actuales, detectar las oportunidades en busca de mercados nuevos o emergentes, además crear oportunidades para diversificar su producción o añadir valor a su actual gama de productos. Otro de los factores es el comercio intraindustrial, en el que el comercio intraindustrial se refiere al intercambio de productos similares pertenecientes a la misma industria, como pueden ser coches, bebidas o material informático. Este término se aplica generalmente al comercio internacional cuando se produce la importación y exportación del mismo tipo de bienes o servicios. A pesar de que, mediante las teorías clásicas del comercio, este fenómeno tiene difícil explicación, hoy día se puede comprender perfectamente si se analiza en términos de especialización y rendimiento. El comercio industrial puede darse en bienes homogéneos, por ejemplo, los productos agrícolas estacionales en el que los precios internos varían en el tiempo, dadas las condiciones de la oferta y de la demanda. Esto se denomina comercio periódico o de temporada. En este caso, también pueden basarse lógicamente en economías de escala o ventajas comparativas, entre otros factores. Comercio intraindustrial y comercio interindustrial. ¿Cuáles son sus principales diferencias? Para comprender mejor este fenómeno, puede ser útil profundizar en la diferencia entre comercio intraindustrial y comercio interindustrial. Sus principales características son del comercio interindustrial. Es el comercio de bienes o servicios pertenecientes a diferentes industrias que tiene lugar entre países distintos. Su razón de ser se concentra en la búsqueda de costos de oportunidad que impulsan a los diferentes países, industrias o empresas a especializarse en las áreas donde se tiene asegurado un costo de oportunidad bajo. Primer paso para la comercialización de sus productos con éxito. El denominador común de esta modalidad de intercambios comerciales es la ventaja comparativa, que se produce al reconocer que uno de los socios comerciales tiene un menor costo de oportunidad en la producción de un artículo que el que puede alcanzar el otro. El comercio intraindustrial se refiere al comercio dentro de la misma industria. Su fundamento es el intercambio de bienes similares y en este caso también puede basarse en economías de escala o ventajas comparativas, entre otros factores. Los elementos distintos a los precios. Otros elementos distintos a los precios afectan la posición competitiva de un país. Una empresa puede ser competitiva en el comercio internacional a pesar de vender a precios más altos. Esto es debido al liderazgo tecnológico, la tecnología más avanzada para los procesos productivos y comercialización de productos tecnológicamente superiores a los que se fabrican en otros países. Otra condicionante es el gran tamaño del mercado interno. Por otro punto, algunos de los elementos importantes en un enfoque dinámico de ventajas comparativas no son inmutables ni existen en forma estática. Esto quiere decir que estas son adquiridas y están en continuo desenvolvimiento. Es por esto que la fuente de los cambios es un sentido amplio, o sea que necesitan ser claras. Para esto se debe analizar el moverse desde un contexto de ventajas comparativas estático hacia un molde dinámico del comercio internacional. Como primer punto, podemos ver el nivel en utilizar los factores para la producción interna. En un país que está desarrollado, en su mayoría tiene una proporción de desempleo o subempleo en la fuerza de trabajo, aún menor considerando que puede existir un cierto monto de capital en la manera de no utilizar turnos múltiples en industrias manufactureras. Como consecuencia, en el corto plazo,
el costo marginal como la mano de obra están disponibles. A diferencia de un plazo más largo, una vez utilizando el capital, los costos son mayores y estos se incrementarán si se obtiene plenamente en mano de obra. Como resultado de niveles diferentes de empleos de factores, podemos decir que las ventajas comparativas pueden ser modificadas, pero esto depende del periodo de tiempo de análisis. Como segundo punto, los cambios en los parámetros de los métodos productivos. Aquí podemos hacer mención al cambio tecnológico, entre comillas, el aprender haciendo, o los cambios de la producción, que va a depender del nivel de agregación al que se trabaje. En países desarrollados, tal vez esto se realice en proporción importante a través de la importación que se obtenga de la tecnología, ya que las actividades de investigación y desarrollo serán pieza importante para lograr la determinación de las ventajas comparativas. Dándole mayor o menor importancia de aprender haciendo, también es relevante, ya que puede tener un efecto significativo sobre lo producido físico relativas de diferentes factores en las distintas actividades de su producción. Estas actividades de producción se reducen al tener un crecimiento y expansión sobre el producto, se obtiene un mayor beneficio por cada unidad extra que producimos, lo cual conocemos como una economía en escala. Dicho en otras palabras, la reducción del coste de fabricación se debe al aprovechar un material o maquinaria en el cual ya invertimos dinero en el pasado, y eso nos coloca en una situación en la cual el beneficio será mayor por lo que ganemos en producir, porque no descontaremos lo que costaría fabricar el producto anteriormente. Ahora bien, otro factor importante a considerar es el cambio en precios relativos, ya que si bien la producción física no se altera, los precios relativos cambian y cambian el valor de los productos, aunado a los costes de flete que en varios países se incorpora a los precios externos, pudiendo afectar en forma diferente a distintos productos, abriendo paso a las diferentes modificaciones en la disponibilidad de factores, tales como las tasas diferenciales de crecimiento de población, el incremento de stock de capital o la mejoría en la mano de obra, etc., ligado a las variaciones de precios relativos. Análisis empírico sobre ventajas comparativas. Conjuntamente, al emerger nuevos enfoques sobre el comercio internacional, las investigaciones empíricas han ido tratando de correr las hipótesis divididas de los modelos planteados. Se ha dicho que la nueva investigación empírica enfatiza la influencia sobre la estructura del comercio internacional y de los factores ligados al poder monopólico. La tradición teórica más ortodoxa acentúa las diferencias en los determinantes clásicos de la riqueza. Por ejemplo, capital per cápita, bajo el supuesto de una economía internacional competitiva según Hufbauer. Los modelos de tipo nanotecnológico, por su parte, apuntan hacia la generación de condiciones especiales, en un contexto de competencia oligopólica, con existencia de economías de escala, obsolencia y diferenciación de productos. Los problemas relacionados con tal esquema general son visualizados a partir de la siguiente proposición. Se supone que rivalizan entre si pudiera ser lograda conceptualmente a través de una revisión del concepto básico de función de producción utilizado en la teoría estándar del comercio. Esta conceptualización supone utilizar el equipo de capital usado por trabajo homogéneo para producir un cierto output con una tecnología dada. Un esquema más significativo podría basarse en capital incorporado en diversas formas, por ejemplo, recursos naturales, equipos y estructuras, calificación de mano de obra y el conocimiento productivo.